niños sin parques ni escuela, subdesarrollada no, superexplotada sí, subdesarrollada no, superexplotada sí, tierra sin culpa, Venezuela tierra, sin culpa Venezuela tierra, sin culpa Venezuela, basta de hipotecar el sudor de mi pueblo. Bueno, damos gracias al Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí nuevamente en esta batalla comunicacional, por la verdad, por la vida, por, como diría el Libertador, despejar la incógnita del hombre en libertad. Y para ello, como yo siempre lo he manifestado, lo sostengo, hay que poner todos los elementos necesarios en la mesa, los históricos, los espirituales, todo para acercarnos a la verdad. Hay que analizar todo, hay que revisarlo todo. Desde lo internacional, global, hasta lo regional. Recuerdo un libro que me leí hace mucho tiempo de Bolívar, que decía que para entender lo regional había que estudiar lo internacional. O sea, para comprender la independencia de Venezuela había que estudiar la Revolución Francesa. Eso es así. Eso es así. Hay que estudiarlo, ver qué acontece en el mundo, la geopolítica, los planes, los modelos, la historia del mundo, analizarla desde sus inicios incluso, para entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Identificar al enemigo, como dice Sun Tzu en El arte de la guerra. Nosotros hemos estado hablando del Plan Cóndor, ¿verdad? Hicimos una introducción al Plan Cóndor en Latinoamérica, planes para instalar sus modelos. Pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, dice un refrán. Y todos los imperios caen. Y este planeta, este mundo, tiene que terminar desde el punto de vista del modelo para que se instale un nuevo mundo, el mundo de Cristo. Hay que analizar mucho y estar en esta lucha permanente por la historia, por la vida, por mil cosas, Dios mío santo, pero sobre todo por lo humano. Lo humano. Yo creo que la lucha principal es por la humanidad, porque sea humana, como cantaba Ali Primera, la humanidad. Yo creo que esa es la lucha real. Más allá de los modelos, de mil cosas, y que no nos roben lo más preciado, que es el tiempo, que es la familia, que es la humanidad, pues, el ser humano. Que no nos deshumanicen. Hay un plan de la élite, el transhumanismo, la reducción de la población, el tema de la inteligencia artificial, cuántas cosas, Dios mío. Y yo quise traer este tema porque Venezuela se encuentra ahorita en una batalla política que al fin, o en conclusión, es la batalla económica, es la batalla de dos modelos. Miren, por allí tenemos una hermosa noticia de un lanzamiento de Radiotón, 13 horas, ¿lo escucharon? Que fue todo un éxito a través de la gran misión, ¿no? La voz de las mujeres cantan, la voz de las mujeres cantan, bailan, con cualquier cantidad de artistas a la que se han unido, cualquier cantidad de emisoras para retransmitir este Radiotón 24 horas, más de 13 horas de transmisión conjunta con una red de emisoras a las cuales también se suma TVFan, se suma Incofan, el Imperio Comunicacional, Tune FM, TVFan, pero vamos a escuchar esta hermosa promoción para invitarlos a que no se pierdan. Eso es para el viernes 31 de mayo, 8 p.m. Escuchemos la promoción, el audio, lo tiene mi querido Sargento Villarruel. Tú lo pediste y nosotros te complacemos. Luego de la exitosa jornada del Radiotón 13 horas, ahora venimos por más. Radiotón 24 horas. La voz de las mujeres canta. La voz de las mujeres canta. BTV Radio, Unión Radio, Radio del Sur, YBKE Mundial, Radio Miraflores, Una Radio FM, Venezuela News Radio, Circuito Melao, Radio América 90.9 FM,
todas unidas por la señal matriz De Radio Nacional de Venezuela. También síguenos por nuestro canal streaming y redes sociales. Viernes 31 de mayo, a partir de las 8 de la noche, Radiotón 24 horas. Radiotón 24 horas. Las mujeres se comunican, cantan, bailan, en compañía de más de 150 artistas y más de 100 anclas. Radiotón, la voz de las mujeres canta. Gran Misión Venezuela Mujer. Vértice 6, nuevo sistema de comunicación y cultura. Te esperamos. Juntas para siempre. Juntas para siempre. Bueno, ya saben, viernes 31 de mayo, 8 p.m., las mujeres se comunican, cantan, bailan a través de Radiotón y todo el circuito de emisoras que se unen a esta transmisión conjunta. BTV Radio, Radio Miraflores, Radio América, Unión Radio, YBKE Mundial, Radio del Sur, entre otras. Radio Tiuna, que también se suma a esta gran transmisión el viernes 31 de mayo, Radiotón 24 horas, las mujeres cantan y bailan a través del Vértice, la Gran Misión Venezuela Mujer. Así que bueno, la invitación es para que no se pierdan esa gran transmisión conjunta Venezuela Mujer, las mujeres cantan, bailan, se comunican, ¿no? Miren, hemos dicho que es necesario revisar la historia y los planes del imperio norteamericano, que es el enemigo verdadero, y no de ahorita. Es a través de la doctrina Monroe, la doctrina Manifiesto, América para los americanos y no sé cuántas cosas. Y pretenden seguir haciendo planes y planes y planes para, ¿no?, implementar su plan neoliberal y a través de ello llevarse los recursos. Venezuela no escapó de eso. Y eso es un plan muy viejo. Y uno de esos planes que se implementó aquí en Venezuela fue el Plan Cóndor, y derrotaron a Pinochet, mataron a Omar Torrijos en Panamá, asesinaron a Allende, ¿no? Y pusieron al dictador Pinochet, ¿no? Y así en toda la región, pues. Asesinaron a Gaitán en Colombia. Derrotaron a Jacobo Albert en Guatemala a través de la Fruit Company. Todo esto para implementar, y todo esto bajo la supuesta lucha con el comunismo. Veamos el capítulo Venezuela. El martes 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende ingresa bien temprano al Palacio de la Moneda, la sede del gobierno de Chile. Antes de escuchar la primera proclama de los militares, el presidente ya sabe que las Fuerzas Armadas intentan destituirlo. El señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Exigen su renuncia, pero Allende se niega. El país está bajo fuego. Comienza la dictadura de Augusto Pinochet. Años antes del golpe militar, el 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende había ganado las elecciones como candidato de la Unidad Popular, una coalición formada por partidos de izquierda socialistas y comunistas. Salvador Allende, alias Don Chicho, nació en Santiago el 26 de junio de 1908. Quería impulsar una revolución socialista a través de la vía democrática. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo.
Desde el gobierno, promulgó la Ley de Nacionalización del Cobre, el principal producto de exportación de Chile. Inició un proceso de reforma agraria para repartir los latifundios entre los campesinos sin tierra. Tomó el control estatal de numerosas industrias, muchas de ellas extranjeras, y nacionalizó el sistema financiero. Allende tenía el apoyo de las bases populares, pero al mismo tiempo enfrentaba la oposición de las clases dominantes, que se sentían amenazadas ante la promesa de una transición al socialismo. Más al norte, el gobierno de los Estados Unidos se mantenía alerta. Estados Unidos no estaba dispuesto a tolerar otra experiencia como la Revolución Cubana en el continente, y desde fines de los 60, el Departamento de Estado estadounidense difundió entre las Fuerzas Armadas latinoamericanas la doctrina de seguridad nacional. El objetivo principal era preparar a los militares para que mantuvieran el orden interno de sus países y eliminaran a quienes se manifestaban a favor del comunismo. La CIA financiaba las huelgas de los mineros del cobre y de los camioneros que se oponían al gobierno. Cuando asumió Allende, en Estados Unidos, el presidente era Richard Nixon, líder del Partido Republicano. Consideró el ascenso de la Unidad Popular como un desafío al poder y al liderazgo norteamericano en la región. El martes 11 de septiembre de 1973, Allende se despidió de sus colaboradores, mandó a desalojar la moneda y permaneció solo en el interior del edificio. Yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Después de 3 años, Estados Unidos, junto con la oposición chilena y las fuerzas militares, lograron derrocar al gobierno de Salvador Allende. «Llamen a Augusto, que es de los nuestros», dijo el presidente ese mismo día. Augusto Pinochet Ugarte, alias Pinocho, nació en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915. Antes del golpe, era el comandante en jefe del ejército del gobierno constitucional de Allende y uno de sus hombres de confianza. Pero quien coordinaba el movimiento de las tropas golpistas era el mismo Pinochet. El presidente se suicidó. Lo encontraron con su casco puesto y la ametralladora en mano. El decreto Ley número 1 de la dictadura anunciaba que la interrupción del gobierno de la Unidad Popular tenía como propósito restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrada. Las Fuerzas Armadas golpistas decían que el objetivo era salvar la democracia del totalitarismo marxista. Como primera medida, nombraron una junta de gobierno integrada por los comandantes en jefe del ejército, de la marina y de la aviación y por el director general de carabineros. Las Fuerzas Armadas chilenas clausuraron el Parlamento por decreto, declararon el estado de sitio y el toque de queda, prohibieron las manifestaciones sociales, las actividades sindicales e intervinieron en la universidad al mismo tiempo que obligaron a exiliarse a miles de chilenos. Toda la información estaba controlada. En esos tiempos se prohibió la tira cómica argentina Mafalda por considerarse tendenciosa y destructiva. El régimen intentaba imponer en la población civil características de la cultura militar, la educación autoritaria, el acatamiento de las órdenes y la sumisión. El instrumento central para mantener el control social y político fue la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA. Se creó en noviembre de 1976. Era una policía secreta con facultades casi ilimitadas. Su acción se orientó a detectar, detener sin juicio y en algunos casos eliminar a quienes consideraba los enemigos del gobierno. Bueno, parte del Plan Cóndor, ojo, vamos a ver el capítulo Venezuela también. Porque fue en casi toda Latinoamérica que se aplicó este plan para instalar las medidas o las políticas neoliberales y apoderarse de los recursos. Esos son los planes del gobierno. Ahí estaba la CIA. En cada uno de esos golpes de Estado estuvo la CIA metida. Los ataques no son nuevos. Bolívar no se equivocó. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a la América en nombre de la libertad. Y el comandante Chávez, cuando declara su carácter antiimperialista, lo dice.
La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Ahora, pero Bolívar también habla de otra profecía, por así decirlo. Dice: ya veo a esta vasta región coronada por el cetro de la justicia, mostrar al mundo antiguo la majestuosidad del mundo moderno. No son los mismos tiempos. De ahí nuestro llamado a la conciencia del pueblo. A la conciencia. Más allá, repito, como siempre lo he dicho, de los errores que tengamos que asumir. En mil cosas. El comandante Chávez también lo explicó. Lo nuevo nace infectado de lo viejo. Nada parte de cero. Estamos en la construcción de un modelo. Tenemos que seguir sembrando virtudes republicanas. Virtudes republicanas. Vamos a una pausa y volvemos con más de Artillería Bolivariana. Este es el caso de Chile. Este es el caso de Chile nada más. Y vean cómo encontraron a Salvador Allende, que yo lo he dicho en 1000 conferencias, a donde quiera que voy. Hice un escrito incluso. Hombres como Salvador Allende no se quitan la vida. Pueden morir así, de pie sí, con su fusil, con su casco. Como él mismo lo dijo, pues, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Estaba dispuesto a eso. Hombres dignos, miles de hombres dignos han nacido en esta tierra. Vaya dignidad. Ejemplo tenemos muchos. Ejemplo que seguir, que imitar. Empezando por imitar a Pablo, a Cristo. Como dijo Pablo, pues. Pablo dijo, ¿no? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Vamos a una pausa y volvemos. América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución. El yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Bueno, estamos de regreso. Este es tu programa Artillería Bolivariana, hoy con el tema Plan Cóndor. Hicimos la introducción al Plan Cóndor, hoy estamos con el capítulo Chile y así vamos a ir, ¿no? Para que nuestro pueblo vea la historia, es necesario. ¿Y cuáles fueron las causas, además, que es importante estudiarlas, por las cuales, bueno, se montaban estos dictadores para luego apoderarse de los recursos, implementar sus medidas económicas, apoderarse de empresas estratégicas del Estado? Si no veamos el caso que acabamos de ver recientemente en el segmento anterior, con Salvador Allende, que comenzó a nacionalizar el cobre y recursos estratégicos de Chile, a implementar medidas económicas y bueno, toda la confabulación. Todo esto, por supuesto, con el elemento de dónde se formaban esos militares. Recordemos la Escuela de las Américas. Entonces, nuestro pueblo de a pie. Porque una cosa es, de repente, quienes estamos en el mundo militar, quienes tienen, ¿no?, la dicha de estar en un centro académico, en una universidad, y quizás ver estas unidades curriculares, estas materias, que le permitan entonces analizar y ir formándose la conciencia propia. Vamos a irlo desarrollando para compartirlo con nuestros televidentes, con nuestro pueblo. Hay un libro que se llama Bolívar y su concepción del periodismo. Hay una frase que me impactó comenzando el libro, de Ignacio de la Cruz: poner la lengua
poner la ciencia en la lengua diaria. He aquí un bien que pocos hacen. Es decir, el lenguaje científico, histórico, académico, ponerlo en el lenguaje sencillo del pueblo, para que el pueblo nos entienda y sepa, nuestro pueblo, la batalla que estamos dando. Ahora, yo diría como Cantinflas, ¿va? Cantinflas dice, como digo una cosa, digo otra, dice Cantinflas, mi mayor Mateo. Hay que salir a estar en medio de una guerra cruel, salir al lado de un pueblo, a sufrir con un pueblo. Porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, lo he dicho 1.000.000 de veces aquí en este programa. Hay que salir a dar la batalla con un pueblo. Y por eso es que a veces cuando sufrimos, pasamos por proceso. Usted que es cristiano también, mi mayor. Hay que darle las gracias a Dios y luego soportar la prueba allí. Y luego más adelante uno entiende el porqué de las cosas. Porque cuando yo digo que hemos sufrido el ataque despiadado de una guerra económica, yo lo he sufrido, puedo decirlo con todo el orgullo. Comí pasta con sardina. ¿Te acuerdas cuando había sardina bastante? Comí bastante, lloré en silencio, pero lloré, como dice la canción de Julio Miranda, con mis hijos ahí y mi esposa. Y mis niños contentos, alegres. Que además la sardina es muy buena, ¿no? Pero comí bastante, sufrimos, yo, mi esposa, Dios mío, estamos buenos, el caucho se explotó, mi esposa estoy sin caucho, la cuestión, una crisis económica, yo me acuerdo de todo eso. Es más, yo le he dicho a mi esposa esto, no te olvides nunca, esto se lo he dicho yo a mi esposa, de dónde Dios nos sacó, de esa crisis tan terrible, porque es Dios el que permite todas las cosas. No te olvides nunca, querida esposa, de dónde nos sacó Dios. Y hemos estado saliendo de una situación bien difícil que hoy vive nuestro pueblo. Pero si mi pueblo clamare y se humillare, dice la palabra de Dios, yo oiré su voz y sanaré su tierra. Porque nuestra lucha no es contra carne ni hueso, sino contra potestades y espíritus. Hay un plan global, mundial, para exterminar a la humanidad, para destruirla, para destruir a la familia. Y todo esto va en contra de estos planes. Todo está entrelazado, todo está conectado, diría mi comandante Chávez. Todo. Sigamos viendo parte del Plan Cóndor aplicado a nuestra querida hermana Chile. Trabajadores y las privatizaciones de las áreas sociales agrandaron la brecha entre ricos y pobres. La liberalización de la economía provocó también la quiebra de pequeñas y medianas empresas que elaboraban productos para el mercado interno. Solo había un camino para llevar adelante este modelo: el autoritarismo. A la presión en contra de la dictadura que ejercían los sacerdotes, se sumaron las denuncias internacionales, especialmente cuando el 21 de septiembre de 1976 estalló una bomba en el automóvil de Orlando Letelier, ex canciller de Allende, en Washington. El gobierno de Estados Unidos no toleró un acto de esa naturaleza dentro de sus fronteras y comenzó a investigar el caso. Pinochet debió cerrar la DINA y permitir la extradición del agente secreto de nacionalidad estadounidense, a quienes todos señalaban como responsable. El 4 de enero de 1978, Pinochet buscó legitimar su permanencia en el poder por medio del llamado a una consulta nacional. Quería demostrar el apoyo popular que tenía su gobierno. Según los resultados, el 75% de los chilenos votaron a favor del régimen, pero el escrutinio se realizó sin registros electorales. Las presiones nacionales e internacionales obligaron al gobierno a una primera y limitada apertura política. El 11 de marzo de 1978 se levantó el estado de sitio, aunque continuaba el estado de excepción, que era solo levemente menos restrictivo. 1978 fue además un año de tensión internacional para el régimen. Solo la mediación del Vaticano evitó una guerra entre las dictaduras de Argentina y Chile, que estaban dispuestas a dirimir con las armas un conflicto de límites territoriales en el canal de Beagle.
fronteras adentro, las voces disidentes empezaban a oírse por todo el país y comenzó una lenta recomposición de los movimientos sociales. Pinochet diseñó un proyecto de democracia protegida o tutelada por las Fuerzas Armadas para un eventual retorno constitucional. El 10 de agosto de 1980, el presidente anunció la convocatoria a un plebiscito para someter la nueva constitución a la aprobación ciudadana. La oposición política se preparó para el debate, pero el 11 de septiembre, el resultado fue favorable al gobierno por un 67% de los votos. En el inicio de la década de los 80, la dictadura ya había asesinado a 15.000 personas, había 2.200 detenidos, desaparecidos, 164.000 chilenos y chilenas exiliados y más de 150.000 presos en más de 1.000 campos de detención. Casi el 80% de los presos eran obreros y campesinos. Aprobada la Carta Magna de 1980, Pinochet gobernó sin parlamento y con poderes dictatoriales hasta 1989. Un año antes, se realizó un plebiscito para decidir si el dictador continuaba como presidente hasta 1997. La oposición se unió en la concertación de los partidos por el no. Que sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. El 5 de octubre se llevó a cabo el plebiscito. Después de varias horas, el gobierno reconoció la derrota. El no había triunfado por un 54,71% de los votos contra un 43,01% para el sí. Se iniciaba la transición a la democracia. Antes de las elecciones presidenciales, los partidos de la oposición exigieron una serie de reformas a la Constitución de 1980, como la reducción del mandato presidencial de 8 a 4 años, el mantenimiento del habeas corpus durante los estados de excepción y el aumento del número de senadores elegidos por el voto popular, pero renunciaron a introducir cambios en la política económica neoliberal instaurada por el régimen. Tampoco se juzgarían o investigarían los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas. El 14 de diciembre de 1989, Patricio Aylwin se convirtió en el primer presidente de la democracia con el 55% de los votos. Pinochet entregó la banda presidencial, pero se mantuvo como comandante en jefe del ejército hasta el 10 de marzo de 1998. Al día siguiente, asumió como senador vitalicio. El terrorismo de Estado, encabezado por Augusto Pinochet, impuso una política represiva que profundizó la concentración de la riqueza y aumentó las desigualdades sociales y económicas. En el momento de su muerte, Augusto Pinochet contaba con una orden de detención internacional en curso y con más de 400 querellas en su contra en tribunales de otros países por crímenes de lesa humanidad. Las víctimas de la dictadura chilena se contabilizan en más de 40.000. Bueno, capítulo, queridos televidentes, pueblo de Venezuela, es la historia nuestra de la América unida, que solo unidos seremos libres. Nos han mantenido divididos, porque bueno, América para los americanos, pues. Se quedaba asombrado mi mayor cómo el canciller, el ex canciller de nuestro querido Salvador Allende, muere, ¿verdad?, con una bomba que le pusieron a su coche en Washington. En Washington. Y más allá de eso, ¿no? Luego el famoso, la falsa transición a la democracia. Pero resulta que el hombre que traiciona a su Fuerza Armada, como lo dice Salvador Allende, mis palabras no tienen sino decepción por aquellos que han traicionado el juramento que hicieron de defender una patria, no tienen sino decepción amarga, dijo nuestro Salvador Allende. Pero serán mis palabras el castigo moral cada vez que la escuchen.
Y esta falsa transición a la democracia, como el señor se mantiene como comandante, Pinochet, el general Pinochet se mantiene como comandante general del ejército y luego senador vitalicio. Y le introdujeron alguna reforma, no sé si, pero las reformas neoliberales ni siquiera la tocaron, quedaron intactas. Las reformas neoliberales, su paquete neoliberal intacto. Vamos a reducir el gobierno, algunos cambios de forma y no de fondo, porque lo que se buscaba al final era implementar sus medidas neoliberales y apoderarse de las empresas estratégicas del Estado, dentro de ellas la principal, en este caso, en el caso chileno, el cobre. Y repito, y vamos a seguir viendo aquí el capítulo Panamá, Leonidas Trujillo, uno de los dictadores más sanguinarios. Eran hombres formados en la Escuela de las Américas, en torturas, en asesinatos, en desapariciones, en represión. ¿Y quién eran los reprimidos? Los obreros, los campesinos, el pueblo, pues. El pueblo. ¿Y dónde estaban los organismos defensores de los derechos humanos en esos años? Uno se pregunta, ¿dónde estaban? Repito, vamos a llegar al capítulo Venezuela también. Aquí a Venezuela se le aplicó a toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, querido compañero. Se le aplicó esta receta neoliberal del Plan Cóndor. Uno de sus diseñadores, de sus estrategas, no sé si puedo decir en paz descanse a este señor, Henry Kissinger. No sé si le podemos decir así, para no emitir juicio de valor. ¿Dónde estará? El Dios Altísimo será su juez, no yo. Me cuido mucho mis palabras, y sobre todo con los temas cristianos, a quien le compete juzgar. Pero uno de los diseñadores de esa política de desaparición, de represión, de muerte, fue este señor Henry Kissinger, el mismo que dijo: domina los alimentos y dominarás el mundo. ¿Cuántas cosas? Jacobo Albert, lo que dice este señor John Perkins, sicario económico, cuando fueron a sobornar a Omar Torrijos. ¿Y a quién monta? A Noriega. Me estoy adelantando al capítulo Panamá. ¿Y quién era Noriega? Un señor de la CIA, que luego se les voltea. Pero como ya yo les tenía en el currículo a Noriega, luego, igual pues, una transición de un dictador Noriega a la democracia panameña, y el pueblo panameño sufriendo. Esa es la verdad. Esa es una verdad indiscutible. Está la historia que está allí, pues. Esa es la historia que está allí. Este es solo el capítulo Chile. Vamos a seguir desarrollando para que a través de la historia veamos y podamos estar alerta ante los ataques del enemigo, saber identificar al enemigo, Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Por aquí está un compañero que me envió un audio y me envió un video también, ¿ves? Feliz miércoles, con la bendición de Dios Todopoderoso. Felicitaciones por su excelente programa. Camarada Cedeño, espero que este mensaje, este audio, le haga llegar a nuestro presidente, camarada Nicolás Maduro. Y él habla aquí, el compañero que me envía el audio, de unas preocupaciones de él como ciudadano, ¿no? Que atendamos los distintos temas que tengamos que atender, que estamos haciendo todo el esfuerzo, querido compañero, créeme. Pero además dice algo que me llamó poderosamente la atención. Él dice: yo trabajo en una estación de servicio dolarizada, pero a mí me pagan en bolívares. Yo espero que los dueños de estación de servicio, habrá que estudiar las reglas, no me compete a mí hacer el estudio, pero la lógica dice que tú deberías anclar el sueldo de esos muchachos que trabajan en esa estación de servicio, que son dolarizadas, al dólar. Digo yo con mucha humildad, querido jefe de estaciones dolarizadas, digo yo, usted no puede anclarle, digo yo, la lógica me lo dice,
Si alguien pudiera explicármelo, pues estoy abierto a la explicación. Si alguien pudiera explicarlo. Pero a mí en mi lógica, que no soy economista, me dice que si yo estoy aquí, usted debe anclarle a ese obrero, a ese trabajador, su sueldo al dólar. Porque si el dólar sube, vea, mi sargento Vargas, usted le sube el precio de la gasolina de esa estación de servicio que está dolarizada. Usted va a pagarla y usted ve allí el precio del dólar BCB y paga la gasolina. Entonces usted debería anclarle el sueldo a ese obrero. Es mi humilde opinión. Puede ser que yo esté equivocado, que esos cálculos no se hagan de esa forma. Explíquenos usted de la forma. Pero yo creo que es justo lo que está diciendo el compañero aquí. Entre otras preocupaciones, compañero, que me plantea. Yo una vez hablé del tema salarial y dije que ese es un tema que hay que estudiarlo. Que eso no es aumentar por aumentar. Eso es un tema de estudio profundo, ¿verdad? Porque eso impacta en prestaciones, en vacaciones, en no sé qué cosas. Eso es un impacto general y que además también podría impactar en el precio de los productos. Entonces es un tema delicado que hay que discutirlo, que hay que analizarlo, sí. A los diferentes organismos, los entes competentes de esta situación, bueno, perfecto. Pero yo, dentro de mi lógica, me dice que es un tema que hay que analizarlo bien, con los pies en la tierra, diría mi abuelita. No es un tema de decirlo por decirlo, de decretarlo por decretarlo, no. También es un tema de estudio profundo del impacto que han generado unas medidas coercitivas, unas sanciones, y que han degenerado todo esto, y que habrá que ahora diseñar una estrategia y un plan para la recuperación del tema salarial, de los temas económicos, de la estabilización, que además esa guerra continúa. Por eso es que este libro, vean, soberanía política e independencia económica. Una depende de la otra, van de la mano. Ve el libro aquí, compañero, van de la mano. La soberanía política y la independencia económica van de la mano. Una no puede sobrevivir sin la otra. Alcanzar la tan anhelada independencia económica pasa por tener independencia, la soberanía política, pasa por alcanzar la independencia económica. Es necesario. Y el maestro Simón Rodríguez lo dijo, nosotros llevamos de manera admirable la batalla política. La económica, óigase bien, no llegó ni siquiera a iniciarse. Y yo lo he dicho, estamos en plena batalla económica. Es allí donde estamos. Si analizamos la historia, es allí donde estamos. Estamos en plena batalla económica para poder mantener entonces la soberanía política, como lo dijo el maestro Simón Rodríguez. Bolívar llevó a cabo la batalla política, la independencia política. La económica no llegó ni siquiera a iniciarse. Luego dijo más adelante, una revolución política pide a gritos una revolución económica. Y después nos dijo el maestro, y ustedes quieren hacer la revolución económica, comiéncenla por los campos y de allí que se extienda el tema de la soberanía alimentaria. Hay que estudiar nuestras raíces profundas y en base a esas raíces profundas entonces comenzar a diseñar nuestro plan estratégico, que indudablemente va a ser atacado, por eso tiene que ser flexible. El ataque, Sun Tzu y el arte de la guerra, pues debe haber flexibilidad en el plan. En un plan no se hace rígido, esto se va a hacer así, no, porque en el terreno, en lo táctico, varía. Entonces debe haber la flexibilidad del plan en el ataque. Y es una guerra económica, y la guerra económica no nació ahorita. Aquí hicimos un programa que se llamó John Perkins, Sicario Económico, confesiones de un asesino económico. Hay un libro, pues. Y cómo sobornan y compran conciencia y mil cosas. Recuerden que el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿verdad que sí? Lo hemos dicho. Mao Zedong dijo, el peor enemigo de la revolución es el burgués que todos, no se excluyó para nada él. Mao Zedong, el líder de la revolución china, que todos llevamos por dentro. Por eso hay que estar en Cristo permanentemente.
porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Decía Pablo, yo soy débil, la carne es débil, el espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. Es en Cristo donde nos fortalecemos. Es mi opinión muy personal. Es en Cristo. Pero sigamos en esta batalla. Tenemos un video por aquí de la actividad de mi general en jefe Nicolás Maduro Moro, ¿no? La actividad de mi general Bencir Guerrero en Cabín. Vamos a ver ese hermoso video, pues adelante. Estamos pasando por las diferentes bases, por diferentes unidades, por diferentes SODI para hacer la revisión, como ya dijimos, del plan Ayacucho. Siempre debemos ser el cadete que fuimos un día. ¡Leales siempre! Miren, hermosa actividad de nuestro comandante en jefe, Hernández Lares, el CEO, ¿no? En esa visita a Cabín, que ahora, ¿verdad?, ya los sables que se le entregaban a nuestros oficiales una vez que se graduaban, ¿verdad?, habían que comprarlo. Eso era un gasto enorme. Y eso lleva una perfección para hacerlo bueno. No es cualquier cosa hacer un sable. Eso lo está haciendo ahora Cabín, Y ahí recordaba muchas cosas nuestro comandante en jefe. El tema de que nunca dejemos de ser un cadete. Y se mantiene pues en una constante visita, supervisión, el apresto operacional, nuestro CEO en la frontera. Bueno, pues desplegado por todos lados. Es nuestro ejército bolivariano. Me dicen, nos hacen señas que llegamos al final. Bueno, ya hemos llegado al final. Mañana, recuerden nuevamente a las 10 de la mañana, continuamos con toda esta historia del Plan Cóndor y contextualizarlo con lo que hoy vive la patria en defensa de nuestra patria, de nuestra soberanía y alcanzar nuestra independencia económica y preservar la soberanía política. Nos despedimos. ¿Con qué joropito nos despedimos? Robert Pantoja. Ando buscando un coplero que cante el cunavichero como en sus mejores tiempos. Trovador de los caminos criollo típico y genuino de respeto y fundamento. Óigame Robert Pantoja, usted que copla de soja bien bueno que me lo encuentro. Lo invito a cantarle al llano, compadre, amigo y paisano, suelte un verso pintoresco. Con gusto Alexis Navarro, mi saludo de antemano, compadre de Sacramento. Me voy a quitar el sombrero con gesto de buen llanero, ya que propició el momento. Parado a pie del bordón, con alegría y emoción esta invitación le acepto. ¿Quién no va a cantarle al llano con un coplero vaquiano tan auténtico en el verso? Ya que entramos en conversa, compay, ¿por qué no dispersa su musa y su pensamiento? Cuénteme alguna vivencia de esa humilde procedencia que lo hizo un hombre completo, donde de niño a mediano se fue curtiendo de llano lo más rudo y lo más recio. El mismo mundo pequeño donde uno lleno de sueños empieza a querer lo nuestro. Costa Guaro fue testigo que Garcita con su abrigo fuera cuna y mi aposento. En ese rincón lejano, pues la Mercedes del llano de Sabana tiene un lienzo.